cualquier tema también que tengan duda o algo, pues ella está ahí en esta unidad de disposición. Siempre nos coordinamos con su enlace de capacitación y también de transparencia, que es usted aquí de capacitación, tú eres el de capacitación, ahí está. Muchas gracias. Si podemos darle para adelante un poquito en la presentación, más, digamos, exacto. Vamos a hablar de conceptos y principios en esta charlita que tendremos de unos 40 minutos. ¿Por qué nos enfocamos a eso y no quisimos ampliar ni a solicitudes ni a recursos? Porque esta parte es la que nos va a servir para el trámite del día a día y para entender por qué este derecho es importante. Si podemos dar otro recorrido, gracias. Adelante, por favor. En la que sigue. Nuestro marco de referencia, que ustedes ya conocen, pero no está de más volverlo a repetir, lo tenemos tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la nuestra Constitución de la Ciudad. Y tenemos leyes también, las generales, ¿no?, que sabemos que existen tanto en protección de datos como en acceso a la información, y nuestras leyes no pueden ir más allá de esas. A nivel local también tenemos nuestras propias normas, que lo que hacen es luego ampliar el catálogo o darnos más obligaciones. En la ley general, por ejemplo, en obligaciones de transparencia tenemos algunas, pero aquí todavía otras específicas, localizadas, ¿no?, para determinados entes, y algunas adicionales. Por favor, la que sigue. Cualquier cosa que quieran interrumpir con toda libertad, alza la mano. La que sigue, por favor. Yo creo que es muy importante siempre distinguir los conceptos. Pareciera que no, pero luego nos podemos confundir en el discurso, en la manera en que los aplicamos. Por eso esta parte me parece fundamental. Ustedes han oído mucho que hablamos de acceso a la información, que hablamos de transparencia, que hablamos de rendición de cuentas, y luego los mezclamos sin ton y son, digamos, y no tenemos mucha claridad de qué es cada uno. Cada uno tiene su distinción y tiene su impacto. Más allá de que estemos, no me quiero echar un tema teórico de vamos a distinguir los conceptos, sino porque en la práctica les sirve. De entrada, acceso a la información es un derecho. Y eso hace una distinción respecto de transparencia y rendición de cuentas. Es un derecho humano. ¿Eso qué significa? Que todos los que estamos aquí sentados, aunque seamos servidores públicos, lo tenemos. Los derechos se ejercen frente a la autoridad, frente al poder público. Por eso tenemos mecanismos de defensa. Cuando nosotros tenemos un derecho, siempre nos podemos defender. Tiene que haber algún medio para que yo me queje o para que yo lo haga valer frente al Estado. Y esa es la diferencia de transparencia y rendición de cuentas. Uno es un derecho humano. ¿Qué otra característica? Pues como dice su nombre, de información. Es decir, el objetivo no es la salud, ni la educación, ni la libertad de expresión, sino información. ¿Y qué tipo de información? Aquella información que es la que tienen los llamados sujetos obligados, es decir, entes o instituciones públicas, o aunque no sean, digamos, propiamente gubernamentales, que sí ejercen dinero público o que realizan actos de autoridad. Sabemos que hay personas físicas y morales que están también como sujetos obligados. Fíjense la importancia. Entonces, un derecho activo en el sentido de que el Estado, si yo le pido información, me la tiene que dar. No es como, por ejemplo, la libertad de expresión, que también es, no interrumpas, tú déjame ser, ¿no? O sea, digo, déjame expresar, y es como no hacer. Aquí es un de hacer también, y eso es importante. Otro elemento importante de acceso a la información es que lo puede ejercer cualquier persona. Y eso pareciera así como que lo vemos, pues sí, ya lo sabemos, pero no es un ciudadano el que lo ejerce. ¿Cuál es la diferencia? Ciudadanos son mayores de edad, es los que votan, tienes una característica. En cambio, aquí puede ser un niñito, un extranjero, desde cualquier sitio, ¿me explico? O sea, digamos, alguno de sus hijos está queriendo experimentar sobre este derecho y sabe que ustedes atienden solicitud y dicen, no, voy a hacer una solicitud. Podría hacerlo desde la escuela sin mayor problema. Una persona también de otro país, tampoco tiene restricción, porque es un derecho que tenemos todos no lo dejamos de ejercer, desde el niño, el extranjero, cualquiera que tenga cualquier condición. Y sabemos que ni siquiera tenemos que acreditar que somos nosotros. Puede ser un personaje, el nombre que queramos ponerle. Digo, siempre habrá una persona atrás, pero no vamos a saber. ¿Cuál es tu nombre? Abigail. No sé si es Abigail. Abigail puede ser el ratón vaquero o quien quiera ser, y de todos modos le vamos a dar trámite a eso que tiene ese derecho, ¿no? Es un derecho humano. Eso es muy importante, porque quiere decir que yo me puedo quejar en una serie de instancias. Primero, ante el instituto, con el recurso de revisión. Si no le gusta, todavía el INAI, ahí va de nuevo. Y si no le gusta, todavía tiene el amparo, que como decía el profesor Pujol, mi maestro de Derecho, decía que
es tan bonita esa figura que hasta nombre de mujer tiene. Bueno, vía el amparo se pueden quejar. Y todavía ves hasta la Corte Interamericana. Es decir, no pasa eso con transparencia y con rendición de cuentas, que son principios o que tienen una lógica de conceptos más de ciencia política atinados a lo que hace la actividad gubernamental. En cambio, el acceso a la información sí es un derecho y implica todo eso. Cuando hay una reforma que según ustedes han oído por ahí de derechos humanos, que seguro se las han recetado en algún momento de decirle que el favor de la persona y que el principio pro persona, este derecho es de la manera más favorable para ejercerlo. Por eso les traje los principios, porque eso nos da una guía cuando tenemos que resolver una solicitud, siempre tener presentes esos. La que sigue, por favor. Información pública. También traje este concepto porque decíamos que es el objeto propiamente de este derecho. ¿Y por qué la traigo? Más allá de que ustedes recuerden lo que dice la ley, es que a veces nos da duda de si todo lo que nos piden puede ser susceptible de dar acceso. Si hay un video, y eso pasaba, decían, no, pues como que nos da la sensación de que solo sea un papel. No, si es un video, si es un audio, todo eso, una base de datos, es que es una base, como que no, ahí si la doy, ¿qué hago? ¿No? Todo lo que conste o toda la información del actual gubernamental o que tenga que ser de un tipo público, que esté en cualquier medio, es objeto de acceso a la información. Y eso es muy importante porque son de las cosas básicas. Pareciera que no, y entonces con las tecnologías creemos que ya no es para tomar, pues ya no tenemos que dar el acceso y sí lo hacemos. ¿Qué otra clave aquí? Información generada o en posesión de los sujetos obligados. Eso a ustedes también les parece muy lógico, pues sí, pero ha pasado que luego se les piden cosas a las alcaldías o a cualquier ente que no producieron. Es que yo no la hice, yo no sé si está clasificada, ese niño no es mío. Dice, no, pues también, porque si tú la tienes en tu poder, no importa cómo la tengas. Y fíjense, eso es lo importante, porque muchas veces nos da esa ansiedad como a tramitar las solicitudes de que como yo no la generé, no sé qué hacer con ella. Por eso también es importante establecer mecanismos de coordinación institucional o saber esa qué característica tiene, ¿sí? Frente a algún otro sujeto obligado. La que sigue, por favor. Rendición de cuentas y transparencia. Conceptos que oímos todo el tiempo. Rendición de cuentas. Este concepto es muy completo. Es un tema que tiene características distintas porque oímos mucho todo el tiempo. Es que rindan cuentas, que las autoridades rindan cuentas. ¿Qué sería eso? Alguien, ¿no? Rendir cuentas. Dicen, ríndeme cuentas en tu casa. A ver, el gasto, ríndame cuentas, ¿no? Al esposo, no, a la esposa, algo. Bueno, que me dé una explicación. Implica rendir cuentas más allá de que tengo que tener información, porque si no, ¿cómo voy a rendir cuentas? ¿Sobre qué? ¿No? También que tenga un tema de transparencia, de que, oye, te estoy mostrando lo que estoy haciendo, pero va un paso más allá. Explícame cómo y por qué lo estás haciendo. Es decir, justifícame la decisión pública. Ese es un elemento muy importante que, como ya vimos, no lo tiene acceso. ¿Sí? El otro es un derecho humano, etc. Rendición de cuentas es clave la parte de explicar. Por eso es un concepto, digamos, diría a mí desde mi punto de vista muy completo y bonito. Hay gente, digamos, en servidores públicos que nos da como miedo, porque implica evaluar. Entonces, todas como que la evaluación no nos gusta, porque de antemano decimos, si nos evalúan, ya como que nos predisponemos, no voy a pasar, seguramente me van a juzgar o me van a decir qué estoy haciendo. Y rendir cuentas es parte de lo que nos fortalece en nuestra actividad. Todos, puedo asegurar, los que están aquí sentados, muy probablemente, además de ser servidores públicos, son ciudadanos siempre, entonces son usuarios, viven en esta alcaldía, pues de la propia alcaldía de Iztacalco, sino de otra, y tienen el privilegio, la oportunidad de ser servidores públicos, es decir, podemos incidir y sabemos cómo podemos manejar la cosa pública en el bien del resto. Y casi puedo asegurarles que ninguno aquí ha de creer que su trabajo es mal hecho, ¿no? Esto de, ay, el servidor público seguro, hay toda la desconfianza, ya hace y nomás cobra, ¿no? O sea, a nadie nos gusta eso. La rendición de cuentas nos da la oportunidad de demostrar que estamos haciendo nuestro trabajo y de comunicar al ciudadano que eso que estamos haciendo es correcto. Por eso no es un tema negativo, es justifico por qué hice, no sé, un hospital en un sitio y no en otro, por qué tomamos una determinada decisión en una crisis y no otra. Y pareciera que eso no se expresa documentalmente, porque muchas veces han recibido solicitudes, seguro que les dicen, ¿por qué fulanita fue promovida, si no sé qué, y no? ¿Por qué se estacionó, le dieron el cajón de estacionamiento? Todo eso. Y dice, no, eso no es una pregunta. Fíjate cómo tiene impacto el saber los conceptos. No es una pregunta
que es pro persona, de darle una expresión documental a lo que nos pide el ciudadano. Piensen que ustedes están de este lado, muchas veces tenemos esta ceguera del servidor público, ya detallado estamos en nuestras actividades, y decimos, es que no me entiende el ciudadano, pero nosotros piensen que están en el otro lado y a ustedes si preguntan tampoco les van a entender, o a lo mejor sí, porque tienen más elementos. Mucha gente que no, dicen, ¿esto con qué se come? Tengo que traducir mi actividad pública para que la entienda. Entonces, ¿qué podríamos pensar que da una expresión documental en rendición de cuentas cuando me preguntan algo así? No va a decir nada. Sí las hay, perfil de puesto, si se hace un concurso, si hay una asignación, por ejemplo, no sé, unas reglas de asignación de los cajones de estacionamiento. Es decir, ¿por qué construiste un hospital en tal y por qué no en otro lado? Pues todos los estudios técnicos, el diagnóstico, por qué esa compañía era mejor que la otra, todo eso tiene un documento que nos da una explicación. Quizá no va a ser la explicación de que el ciudadano espera, pero eso rinde cuentas. Yo cruzo y digo, esto, por eso los archivos son tan importantes. Con esto yo explico que hice esta resolución, o que le di el puesto a alguien, o que asigné de tal o cual manera, o que construí, porque tengo este sustento. Entonces hay que tratar no simplemente de leerlas como una queja aislada, sino qué quiere, cómo le hago para expresar documental. A veces puede ser la norma la que dé la respuesta de cuál es el proceso que se sigue. Todo eso nos ayuda a colmar acceso a la información y nos permite explicar las decisiones. Ahora, si hay un componente de rendición de cuentas que no es muy grato o que nos puede generar cierto escozor, pero que está, y esa es una de sus bondades. Cuando no se explican las decisiones correctamente o hay algún tema que se hizo pues arbitrariamente, que no está justificada esa explicación, entonces me detona la posibilidad de sanciones, de responsabilidades, que parte de nuestra labor es que tenemos responsabilidades administrativas. Entonces también si yo no hice una acción correcta, pues aquí tengo en rendición de cuentas esa exigencia ciudadana. El ciudadano le permite vigilar nuestro actuar y a nosotros explicar lo que estamos haciendo. Transparencia es una cualidad que se da, fíjense, cuando hay una clara voluntad de apertura del gobierno, expresada en acciones de mostrar o hacer visible lo que está haciendo. Fíjense cómo volvemos a lo mismo, no es el acceso a la información, que ya veo las características, tampoco es rendición de cuentas, es mostrar cómo estoy llevando mi actuar sin que haya necesariamente una solicitud. Parte de esto son las obligaciones de transparencia. Ustedes muestran todo lo que están haciendo. Un contrato es una obligación de transparencia, sí, se publica. Alguien entra y lo ve, y entonces puede pedir, a lo mejor en una solicitud haciendo uso de su derecho de acceso, que le rindan cuentas y decir, ¿por qué ese contrato lo asignaste? Fíjense, ya llevamos los tres conceptos mezclados y son distintos. ¿Por qué hiciste ese contrato con A y no con B? Y entonces ahí se empiezan a entrelazar y pudiéramos confundirlos, pero son diversos. Transparencia implica que yo muestro mi actuar, busco cómo comunicar para que la gente entienda qué estoy haciendo, pero no es un derecho que yo vaya a litigar. La que sigue, por favor. Estos principios literal, les vamos a dejar, digamos, claro la presentación, ténganlos ahí a la mano cuando estén así en su domingo descansando, digan, ay, tengo que leer los principios para atender las solicitudes que me entren el lunes, o en algún momento que tengan espacio, ténganlos consigo. Esto les da mucha claridad para el trámite de solicitudes. A veces nos perdemos en la locura de la solicitud o en la complejidad de que si el medio, que si me pidieron un video y cosas, no podemos. Uno de los principios es la igualdad y no discriminación. Aunque suene ilógico, tengo que tratar de garantizar a todos el ejercicio del derecho. Ustedes lo vieron hace rato, si estuvieron presentes en la ceremonia, que tenían a una persona de señas. Eso, por ejemplo, es un tema de inclusión, de no discriminación. Ahora mismo en el instituto hay un trámite y unos recursos en maya. Ahorita están platicando con una persona, ¿no?, que se acercó, que también le llegó uno en maya. Nosotros tenemos que buscar la manera de cómo hacemos que esa persona sí tenga acceso en la lengua que es. Entonces, fíjense cómo es un tema de ir avanzando con los recursos que podemos. Hay un concepto que vamos a ver más adelante que se llama los ajustes razonables, que tiene que ver con ese esfuerzo que hacen las instituciones para tratar de acercar el ejercicio del derecho a las personas, porque si no se vuelve pues elitista. Una de las partes de este derecho, justo de su valor, es que es un derecho que le llaman llave, que seguro ustedes lo han oído, que potencia otros derechos. Digamos, les ayuda a ejercer mejor el de la salud, la educación, que cuando pasa la basura, que qué cosas de trámite poner de seguridad, todo lo que se les ocurra, no pueden hacer
ante cualquier decisión, si ustedes se paran, empiezan. Digo, no todas implican una solicitud, ¿no? Que me voy a poner, etcétera, pero piensen lo que todo el tiempo usamos información. Trasladen eso al espacio público para poder decidir en qué escuelas. Ayer que se tuvo un coloquio del tema de reconstrucción, dónde construyo, dónde compro, es seguro, no es seguro, que la empresa, el material es bueno, no, en su vida, bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo hago que eso sí llegue a otras personas? Digamos, alguien que esté en una condición distinta y que pudiera ser, digamos, un obstáculo en vez de facilitar. Entonces, esto siempre tratemos de pensar cuando resolvemos, lograr dar el acceso. Y lo mismo en accesibilidad, es decir, a personas en condiciones de vulnerabilidad para que lo puedan ejercer. Además de ser accesible. Es decir, ya olvídense que hay grupos donde tenemos que dar esfuerzos enfocados con ajustes razonables para hacerles llegar el derecho. Piensen en cualquier persona, cuando nosotros, los que somos también abogados y tenemos ese defecto, luego escribimos, cuando resulte procedente y según el artículo 2054, la licitación pública y todo el mundo así. Entonces al final sí me lo dio, no me lo dio, qué me dijo, eso es lo que se come. Entonces tratemos de buscar la manera más que les dije que desde un niño lo puede ejercer, ¿no? Que una de esas ellos ya dominan más qué es la licitación, por eso de que se meten ahí para decir, sí, claro, tú no sabes, si lo explico más, o un agente mayor, ¿cómo le haces para que esa persona entienda lo que estás diciendo y no diga, claro, este servidor público seguro está nomás ahí, sino que le hagas llegar que tu actividad tiene un sentido y que efectivamente los servicios son favorables? Entonces, por eso estos principios siempre recordamos. El que sigue, por favor. Suplencia de la queja. Ese luego es muy criticado. Es que no se sabe expresar bien. Pide y no escribe claramente. Yo no tengo por qué traducir, ¿no? Pues sí, sorpresa que sí, porque tenemos que es un derecho humano, como dijimos, tenemos la reforma en beneficio de las personas. Ya vimos que tenemos que tratar de que sea no discriminatorio y obviamente para eso, pues si no nos dicen, no, es que no me lo dijo en términos jurídicos. Pasaba mucho cuando trabajaba yo antes, ¿no? En el instituto, que era además que se distinguía derecho de petición con acceso a la información. Entonces, que no, es que se fundamentó en el 8º constitucional y era claramente estaba pidiendo información. No, pues ese ya no, porque no fue bien, era el 6º. Bueno, está difícil, ¿no? Que se sepa dónde. O ayer en el tema de la reconstrucción veíamos que la gente en crisis pues pregunta donde sea, entonces entraban muchas solicitudes a la jefatura, porque dices, la cabeza del gobierno se está cayendo el edificio, o ya se me cayó, yo no sé qué hay, ¿quién hace qué? Y ahí por eso las famosas incompetencias donde va uno ahí dándole, tratando de entender por dónde o quién lo puede tener. Entonces hay que tratar de facilitar lo más posible a las personas. Y suplir la queja significa subsanar esas deficiencias, no hacer interpretaciones estrechas que dicen el informe, no sé, del alcalde, que está fácil, pero que tuviera un nombre extraño ahí, no sé, el plan financiero, y no lo dice así, donde constan los dineros de la alcaldía de Iztacalco. No se llama así. Vuelvo a preguntar, no, pues, o sea, tratemos de ver qué expresión documental es la correcta y facilitemos, ¿no? Tenemos un instrumento ahí que ustedes saben ocupar, que se llama la prevención, que es, a ver, ¿qué me quisiste decir? Tratando de decir, ya, ok, ya leí la queja, pero ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? ¿No? Y ahí en ese desahogo vamos sosteniendo una comunicación con las personas. Porque si ustedes que lo han, ¿cuántos de aquí han hecho alguna solicitud? Más allá de tramitar a alguien, nadie, todos mis allá la camarógrafa, muy bien, tú ejerciendo muy bien el derecho. Bueno, pues sabe que a la hora de escribirlo a lo mejor te entienden o no te entienden. Pues ahí está también, como ellos están en el ensayo-error, nosotros también en esta parte de tratarles de facilitarlo más. Gratuidad, importante, porque este derecho no se cobra, no faltaba ningún derecho, de hecho, pero digamos, sí es distinto que tengan que pagar por la reproducción de algún material o por el envío, pero de entrada a la ciudad, a diferencia de la ley general, 60 fojas son gratis. Que les pidieron 61 y el documento tiene 61, no le cobren la 1. Tratemos de ponderar la gratuidad, porque luego eso pasa, nos encanta litigar con el solicitante. El consejo es no litiguen con él, lo importante es que piensen que ustedes están del otro lado, y que de todos modos, si en algún momento pueden preguntar, pues la idea es facilitar. Se trata de establecer una comunicación, no de un litigio, eso dicen los abogados, en todo caso, y eso en casos extremos que no es el acceso a la información. Entonces, gratuidad, ponderar, siempre facilitar que no sea costoso. Hay muchas veces que la gente está haciendo investigación, platicaban ahora, comentaban ayer también en el coloquio de algunos trámites de la reconstrucción
institución, ¿no? Que luego nada más por hacer el trámite es muy caro, que no tiene que ver con acceso a la información, y luego para que digan no encontré. Entonces ya la gente no puede pagar, y volvemos a alterar ¿qué principio? El de no discriminación, donde la idea es que todo mundo goce del acceso a la información. Entonces, si yo puedo, como servidor público, facilitar el medio, que porque el señor trae una USB y ahí le cabe, o porque le doy consulta directa y va a tomar la foto y se la lleva, eso no me, siempre pongo ese ejemplo, porque es que en verdad una gente se alteró muchísimo que les daban el acceso de consulta directa, y pues quizá era un periodista, no sé, le tomó una foto a lo que estaba consultando y lo mandó y le dijo, oiga, no le tome. Y entonces le dice, eso se puede, digo, a ver, principio de gratuidad, ¿es pública o no? Sí, porque pues ya la podía ver. Ok, entonces pasa algo que si le toma la foto y la manda, pues no, pero la pidió en consulta directa. Le dije, mire, yo le voy a pagar la copia simple y en su cara le tomo la foto y la mando. O sea, entonces se rió y dijo, pues sí. O sea, al final, lo importante es si la información era o no pública. Si lo es, el medio que se pueda facilitar es accesorio. Entonces tratemos de eso, porque créanme que del lado de ciudadanía, luego muchas veces creen que hacemos eso por libertad. No es el caso, también es cierto que no podemos pasar todo electrónico, que lo tenemos la posibilidad de dar como lo tengamos, pero que sea en esos casos, y tratando de migrar a facilitar esa gratuidad. Sencillo y expedito, justamente. Uno de los temas que salió ayer es eso. De entrada aquí la ley tiene la ventaja que inmediatamente, si soy incompetente, lo mando al otro lado rápidamente por sistema para que me empiecen a atender. Eso no pasa a nivel federal, tiene que volver, o sea, a intentar, ¿no? Pero bueno, aún así es tardado, ahí te vas. Y eso que tenemos plazos cortos en comparación con la ley general. Entonces tratemos de que todo aquello que podamos hacer rápido, porque está en el portal, porque ya sabemos que nos lo preguntan mucho, o como esto que hoy firmaron como alcaldía de los compromisos de infografías, trámites, cuestiones que son muy usuales, pues traten de subirlo al portal. ¿Por qué? Porque eso ayuda mucho a ustedes en el tiempo de eficientar, a atender solicitudes, identifiquen qué temas son, traten de mejorar procesos al interior, porque muchas veces vamos al día, como digamos, pateando las solicitudes y tramitándolas al día, sin pensar cómo podemos mejorar procesos. Es decir, si ya de entrada al interior podemos hacer documentos que vengan en versión íntegra, les va a quitar menos tiempo que si tienen que hacer una versión pública, por ejemplo. Detectar, por eso se inventaron los formatos del currículum, o sea, quitando todos los datos personales que están ahí en la página, porque eso se tenía mucho, la gente tiene que testar. Entonces piensen qué cosas de lo que ustedes tienen es factible entregar en íntegro, se puede modificar el formato, podría generar un proceso que ya me lo haga. Entonces me explico, a veces vamos como en la vorágine de esta y esta es otra. Establecer mesas de coordinación, digo que la unidad de transparencia ayuda en ello para ver si ya hay una solicitud en un área diferente a la otra, y siempre usar respuestas que sean las mismas, porque ya para qué andamos si alguien ya lo contestó, me explico, todo eso les ayuda a hacerlo sencillo y expedito. Congruencia y exhaustividad. Aunque suene lógico, pues no pasa. Es como cuando alguien le pregunta, ¿qué edad tienes? Y me dice, el color es rojo. Ay, pues yo no pregunté eso. O sea, de verdad. Y así somos, ¿no? De para dónde, no sé qué, ¿no? Había una anécdota que hacía mi papá de una persona que se para y le preguntan en la carretera ahí, oiga, para Mascareñas. Entonces un pueblo dijo, no, no voy para allá. O sea, sí, el señor era preguntándole para dónde es y el señor ya quería el ride. No, hagan en cuenta eso, congruencia de lo que te preguntan respecto de lo que contestas. Y para eso, aún entendiendo la complejidad de que a lo mejor la persona no se expresa bien, ¿qué quieres? Tiene que ser congruente. Si me preguntaron A, pues contesto A, no contesto otra cosa. Y exhaustividad, ¿qué significa? Que efectivamente, digamos, el solicitante da el clic, ingresa la solicitud y al interior con una maquinaria, la unidad de transparencia dice, es competente en materiales, no sé, de la administración, seguramente el jurídico, y lo manda a varias. Eso es exhaustividad, tratar de encontrar, porque acuérdense que contestamos como Iztacalco, no contestamos como la unidad de política fulana, ni como comunicación social, ni como materiales, ni nada. Y entonces es muy dado que Dios, no, pues yo no haya materiales, ¿no? Entonces nadie se comunica entre sí y la unidad de transparencia tiene que hacer esa consolidación. Pero esa parte es importante saber cómo se ve la integralidad al interior de la solicitud, porque les va a facilitar muchísimo que si ya se contestó de una manera o ya se pone a tal, ese es el camino a seguir en la que sigue, ¿no? Siempre ser exhaustivos, tratar de agotar dónde está la información, quieran o no, aunque hay grados amplios de existencia y que
que luego pareciera que cuando uno manda a buscar no va a aparecer, pues sí aparece. Eso es así como cuando echa uno el calcetín en la lavadora y solo queda uno y otro no sabe uno dónde y luego aparece, así con la información. No existe, ya dije que no, ya busqué en todos, mágicamente aparece. O sea, sí pareciera ocioso lo que hacían en el INAI. Pues es ocioso que vuelvas a preguntar si alguien que no existe, pues aparece. Entonces esa es una oportunidad adicional donde puede haber encontrarse el dato. La que sigue, por favor. Aquí me salto un poquito estos los primeros porque los abordamos ya. Ajustes razonables que les decía, es ese esfuerzo que tenemos que hacer como autoridades para poder atender esas situaciones cuando hay una discapacidad o hacer alguna adaptación que me permita garantizar la igualdad, que no haya discriminación. Y el pro persona, lo que yo les decía, si dijimos del inicio, la primera lámina fue que es un derecho humano, entonces, digamos, tiene una interpretación del beneficio de la persona. Lo mismo con datos personales, ojo ahí, porque ahí, a diferencia de información que es del gobierno, es de alguien más, entonces tengo que cuidar los bienes de esa otra persona y tampoco le puedo, como digo, pisar el callo o abrirle algo que le vaya a afectar en sus derechos. El principio de máxima publicidad. Ese es muy importante y lo han oído muchas veces. De máxima apertura, máxima publicidad, para acá y para allá. Eso significa que en acceso. ¿Alguien, no? Aquí, ¿se te ocurre? Máxima publicidad. ¿Qué dirías? Priorizaríamos, digamos, esa apertura sobre algo que vamos a esconder, efectivamente, y esconder en el sentido no de vamos a esconderlo, sino porque la norma te lo permite. Es decir, por regla general, ¿cuál es tu nombre? Mireya, como dice Mireya, por regla general, como dice Mireya, toda la información del gobierno, de las instituciones públicas o de estos que se llaman sujetos obligados, donde hay recurso público o hacen algún acto público, todas esas sindicatos, partidos, será pública, y solo por excepción, cuando me lo diga la ley, no cuando se le ocurra a alguien, porque creo que ahí, no, está bien, vamos a dar el 90%, pero ese 10% yo lo manejo, no, si no está en un supuesto normativo, no se puede. Ese, por excepción, se puede clasificar, y lo clasificamos como confidencial, cuando se trate de datos personales o información de una empresa, de algún privado, de alguien que tiene también un derecho, igual que yo, para pedir, y como reservada cuando sea gubernamental, es decir, de la función pública que está haciendo alguien, del dinero, del hecho que está supliendo, esa parte es reservada. Y la diferencia es que en esa hay una temporalidad, es decir, no es malo clasifico por una razón que me da la ley cuando ciertos supuestos, muy en extremo, porque la regla general es máxima publicidad, y por un tiempo. Y eso es importante que si por alguna razón haya algún proceso que pueda clasificar, lo transmita, porque al ciudadano le da tranquilidad saber que proteges intereses que le podrían afectar a él también si lo abro, no nada más a alguien o a un grupo, sino a todos, y que eso es por un tiempo, porque no es como cuando uno le dice, no te la voy a dar, dices, claro, ¿no? Lo pago por siempre, jamás, y no, es un tiempo. Entonces, fíjense cómo lo olvidamos en el comité, detenernos a ver qué plazo. O sea, hay que hacer un análisis del plazo. Si puede ser corto, mejor, porque el mensaje es, la guardo un ratito, después la sabrás. Y ese mensaje cambia el tema de confianza completamente a decir, no, no se la des todas las cajas. Si fíjense cómo es de comunicación y de percepción. Entonces, máxima publicidad siempre se priorizará en acceso a distinción de datos personales donde ahí cuidamos el dato de la persona y necesitamos su consentimiento. La que sigue, por favor. Les trajimos una numeralia para que se vean cómo están. Eso siempre es como web ilustrativo y diagnóstico de cómo han tenido solicitudes de información y cómo han tenido recursos de revisión. Fíjense cómo ha variado, me llamó muchísimo la atención que empezaron con 74 recursos y luego como que tienen picos, así tipo electrocardiograma, pero no necesariamente tienen una evolución negativa de que, ay, se nos disparó. Digo, me parece que es razonable, digamos, después de haber tenido un año difícil, que no sé qué va a ocurrir en extranjero en 2016, que tuvieron 70 y luego en algunos espacios picos mayores, más o menos, digamos, oscilan en una manera. Esto no podemos leerlo como si se ocupa o no, si contestamos o no. Eso es un análisis que vale la pena que ustedes hagan en la unidad. Es decir, muchas veces es pocas solicitudes, que sería lo ideal, y pocos recursos porque tengo mucha información en el
portal. Entonces realmente nadie ocupa porque todo lo encuentra. O la otra es nadie lo usa, ¿no? O nadie sabe de nosotros y nadie sabe quejarse y le da miedo, por ejemplo, y entonces ya no lo promueven, ¿no? O sea, no sabemos bien. Eso creo que ustedes al interior les sería muy útil también en la transparencia, medir como el grado de satisfacción, digamos, del usuario, del solicitante, de qué sí estoy obteniendo, porque en los niveles que tienen, me parece que tienen un estándar razonable para poder mejorar cosas y no están así. Oye, nos ha subido mucho y aquí, ¿no? Digo, seguramente tienen unidades chiquititas, muy chiquititas con varios, pero digamos, estos son los numerales. La que sigue, por favor. Vamos a pasar también a conceptos muy rápidos de datos personales, que es el otro derecho que nosotros en Infovelamos y que es importante siempre tener presente, porque siempre hablamos como mucho de acceso y no se nos olvida. Está el otro que no ha acabado de despuntar y que ese luego pareciera, si bien yo les digo, ustedes como ciudadanos son usuarios en alguna galería o si compran algo, ¿no? O si hacen uso de algún servicio, pues ustedes también son ciudadanos y obviamente tienen esta doble visión de ver como servidores y como ciudadanos. Pero los datos personales, cuando se empieza a hablar de ellos, esos nos pegan directo, pero directo. O sea, digamos, lo otro es como tener una gran conciencia de participación democrática, de resolver problemas del día a día, pero es como esa información de la cual está haciendo el gobierno que estoy tomando servicios. La otra es nada más es mi dato, o sea, es mi salud, es mi domicilio, y entonces ahí este tema se vuelve muy importante, porque vamos dando así todos los días en las apps, ¿no? En el Face, en cualquier lado que escribimos una serie de datos sin mayor conciencia y sin leer el aviso, que no les voy a hacer esa pregunta para que creamos que todos lo leemos, ¿no? Y si no, los invito a leerlo, pero digamos, eso del aviso, ¿para qué lo ocupan? Entonces, la que sigue, por favor. ¿Qué entenderíamos por datos personales? Ustedes van a oír, lo han visto en la ley seguramente cuando contestan solicitudes para clasificar o hacer versiones públicas cuando hay contratos. Pero el dato personal, fíjense, es cualquier información de una persona física que me haga identificable o que me identifique y todo aquello que tenga que ver con mi identidad. Es decir, ¿quién se les ocurre de ejemplos de datos personales? ¿Alguien? ¿Domicilio? ¿Sí? En su casa. ¿Qué más? Otro. Nombre. ¿Qué más? ¿Allá? Teléfono, el particular, celular, otro. RFC, ¿no? ¿Qué otro? La imagen, la huella, correo personal, porque si es el institucional no, pero sí que le voy a decir, voy a reservar el estatal, ese no, pero digamos el personal sí. La firma, también algunas cosas, como servidores públicos no, pero si la tienen otros documentos personales sí, como servidores públicos no, cuando ustedes firman actos de autoridad, nada. Y luego ha habido criterios y aquí nos podríamos echar una charla bien bonita sobre cuánto hablo de qué, porque muchas veces eso lo tenemos que tener presentes. Una cosa es que los servidores públicos siempre vamos a tener datos personales, no significa que los perdamos. No obstante, por la función pública se reduce nuestra esfera de protección. Por ejemplo, el caso de la firma, el caso de la edad, cuando es un requisito para acceder a un cargo, en mi caso, pero ya más que pública lo digo, además de la reforma del 77, ¿no? Ya yo tenía que tener 35 para concursar, ya estaba más allá, ¿no? Y eso se sabe y es así. O las carreras, ¿no? Cuando necesitas ser abogado para ser procurador, o sea, todos esos datos que son, digamos, que necesitan para acreditar. La foto, por ejemplo, en casos donde yo tengo que acreditar que voy a hacer una diligencia, se ha abierto, me lo ha abierto porque es bonito saber ¿cuál es su nombre? Que Jorge es Jorge, que ahí viene, incluso hay un apócrifo que me vino a hacer una visita, pero en otros casos a Jorge no le veríamos la cara en otro tipo de documentos, ¿no? Entonces fíjense cómo en términos de servidores públicos, ahí hay, digamos, datos personales que vamos abriendo según el tema de interés público, pero en principio es todo aquello que nos hace identificar. Y de esos todavía hay unos que les llaman de categoría sensible. Todos son importantes, pero los sensibles, ¿cuáles creen que sean? Un ejemplo que se les ocurra. Allá por ahí dijeron salud, ¿no? Por ahí dijeron la salud, sí. Afiliación política, el tema de datos biométricos también. Son todos aquellos que te pueden generar una discriminación. Por ejemplo, la afiliación política, la afiliación religiosa. Podrías decir, no, pues no lo contrates, porque es como que mejor no saber, ¿no? Una cosa así, ahí lo tendría como una discriminación. El tema de salud es súper delicado, pues ahí saben perfectamente, eso ni siquiera tiene nada que ver con mi función, como por qué. Y luego ahí podríamos entrar a otra discusión respecto de la salud, que si el presidente, que si se debe abrir, ¿no? Y ahí empezamos con estos temas picosos de interés público, que hasta la fecha no se ha dado, salvo que a lo mejor
mejor eso ya impidiera el ejercicio de su función, lo cual habría que probar. Fíjense cómo empezamos con temas. Este cruce entre acceso y datos se empieza a volver bien bonito, digamos, y bien picoso, en el sentido de ponderar, pero en principio datos personales sensibles serían todos aquellos que me puedan generar una discriminación o que me ubiquen perfectamente. Entonces, esos tengo que tener medidas de seguridad mayores. No puede ser que estos sitios que hay que tener mucho cuidado, que uno llega y le toman la huella y casi la salida, para entrar a una oficina gubernamental, ¿no? Ahí ojo, porque luego los sistemas de se vuelven un tema y habría que tener mucho cuidado de cómo resguardo esa información. Estas charlas las hemos tenido con varios proyectos obligados, la agencia digital, por ejemplo, que está agrupando una serie de bases de datos que cuiden todos estos datos sensibles. Adelante. Por ejemplo, las escrituras constitutivas de la constitutiva de la defensa de datos personales. Ajá. Pero en el tipo federal, tiene diferente del mismo de Sí, bueno, que justo viene ahí en el poder, le pone sabor al caldo de ese tipo de interpretaciones. Mira, las actas consecutivas. Se ha tomado el criterio en algunos casos también de remitir a la propia fuente, que sería el registro público. Pero si tú necesitas, a ver, el representante legal, si es el caso que tú pones, el representante legal, no sé si en el INJO se haga así, yo en el INJO he votado el representante legal y hemos mentido, quizá porque vengo del Instituto Nacional y a mí me parece que sí se debe abrir. Ese es un dato que abre, no sé si a ese te refieres. Hay algunos criterios que opinan, no necesariamente, no sé si el INJO, pero sí la Corte. El Comité de Información de la Corte, de la Suprema Corte, ha cerrado o no ha considerado que el representante legal se abra porque es como tu libertad, y yo trabajo en una empresa y yo hago eso. Se ha abierto cuando contratas con alguien público, ¿sí? O sea, digamos, esa función se abre cuando contrato con la alcaldía de Iztacalco, por ejemplo, o con la SCT, para saber que ese sujeto es el representante legal y no es otro. Es un tema que se ha ponderado de interés público. Creo que ha servido porque en alguna ocasión en la Auditoría Superior, cuando trabajar ahí, la auditoría ya ven que sacan informes de estos para el ejercicio del gasto público, individuales. Entonces, una vez se les ocurrió poner un caso que sí era delicado de la Zagarpa, que estaba realizando un programa social, y en el programa social para aplicarlo había un intermediario, que eran algunas empresas que le daban cierta provisión de servicios al beneficiario, y resulta que los de las empresas que siempre quedaban, el representante legal de una era el socio de la otra, era el dueño de la otra, entonces eran parientes. Entonces ahí, ¿no? Si tú tapas el dato del representante, ¿no? Y hay un tema de contratación, un tema de interés público de, no, es que todo dar, ¿no? O sea, digamos, está bueno contratar con el gobierno, pero pues no me hagas mucho mis datos. Depende del caso, te diría yo. Digamos, domicilios privados sí se tapan, algunos datos de la credencial del elector sí se tapan en las relaciones públicas del acta. Por ejemplo, el porcentaje de socios, de que si tienes que ser empresa mexicana y el requisito, pues se abre, ¿no? O sea, no sé, digamos, ahí te lo pongo porque habría que ver el caso concreto en qué, pero sí se pondera porque contratan con gobierno y entonces en función de eso es qué de eso sí es de interés saber, porque me permite rendir cuentas, es explicarme por qué con esos de esa acta constitutiva tuve el contrato y no con otros, y si esos efectivamente cumplieron los requisitos. Entonces, los particulares, que esos dos, digamos, tienen datos personales, pero digamos, la información distinta de empresa, que también esa es otra, la confidencial, muchas veces la meten en la caja de todo es con cláusulas de confidencialidad, y la cláusula de confidencialidad no es así como se les ocurre a la empresa. Por eso ustedes han leído la ley que dice información de personas físicas o morales o empresas, siempre que la ley te lo permita. Cuando te dice siempre que la ley te lo permite, no se te ocurra, es decir, hago estas ponderaciones, veo si efectivamente eso se puede no tapar, tu estado financiero, una fórmula, ¿no? Frente a un competidor que te genere una desventaja, ahí sí, pero donde tenga yo que ver requisitos para saber que tú eres el correcto, sí lo tengo que ver. Entonces también tiene ese bemol, y espero haberte medio contestado o confundido más, querido Jorge, para eso es esta charla. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente, por favor. ¿Qué protege? Esta autodeterminación informativa, es decir, yo decido, la parte de datos personales, yo decido en los estados sólidos de derecho, y fíjense, todos aquellos donde han tenido golpe de estado, la protección de derechos de datos es mayor, en España creo que es mayor, porque tienes la intromisión del estado vigilante de tu parte privada, y todos tenemos un espacio de privacidad de aquí nadie entra, yo decido lo que hago, yo decido a quién comparto, yo decido a quién le digo, yo decido quién sabe de mí, cosas que solo me competen a mí y que aún siendo servidor público eso no tiene que ver, por ejemplo, con la función que desempeñas. ¿Cuál es tu nombre? Angélica, ¿tú qué haces aquí?
atiende las solicitudes. Por ejemplo, a ver, Angélica le preguntaron, el estado de salud de Angélica porque atiende las solicitudes y yo asumo que no ve bien, pues eso aquí, o sea, digamos, tiene que ver con su función. ¿Qué puesto eres? ¿Jefe de departamento? Enlace. Por ejemplo, le digan eso. O sea, digamos, no tiene ningún sistema de rendición de cuentas a ver su estado de salud, ni siquiera su edad, seguramente no era requisito para ocupar tu puesto, ni nada. Y también otro tipo de temas ellos que, o sea, digamos, tienen que tener un sentido cuando yo hablo algún tema de datos, porque esa parte la mantiene ella privada. Y la protección de los datos personales que permiten eso. La que sigue, por favor. Y estos son los principios que también, así como vimos los de acceso de gratuidad, suplencia, no discriminación, accesibilidad, que sea sencillo, en datos estos son como lo que ustedes tienen que saber y tener siempre presentes. Estos principios se interrelacionan y nos ayudan a entender cómo se protege el dato. Calidad, son datos que son ciertos, es decir, y ahí viene el de que yo rectifico, por ejemplo, si ya no vivo donde vivía con mis papás, ¿no? Y mi INE dice que vivo ahí, que es que voto ahí, pues no, si ya vivo en otra alcaldía, pues hay que poner que el dato sea cierto, correcto, adecuado, porque eso implica que ese dato pues es de calidad, digamos, el usuario, el que es el titular del dato, me lo dio y es correcto, ¿sí? Y eso también el tema de calidad es que no es excesivo en lo que yo lo voy a usar con la finalidad. Confidencialidad, que este principio es muy importante. Yo tengo que cuidar que la gente no sepa la información personal de alguien más. Eso es muy delicado, porque lo que estoy haciendo es vulnerar otro derecho humano. Este derecho a la privacidad, esto puedo afectar sus derechos ARCO, que está al mismo nivel de igual que el de acceso a la información. Y entonces yo tengo que tener muy claro para qué voy a recabar el dato, que sería la finalidad, porque mis atribuciones me lo dan. Es decir, tengo que generar una base de apoyos sociales para los beneficiarios, por ejemplo. Entonces ahí yo tengo que recabar qué datos. En esto no debemos aplicar la típica de, como diría mi papá en un dicho muy de su pueblo, para que alcance tiene que sobrar, ¿no? Que me parece así además de una gran creatividad. No, aquí es lo que necesito, es lo que voy a recabar. Nada de que pues también pídele su tipo de sangre, porque no vaya a ser que lo vayamos a ocupar, ¿no? O pídele, ¿no? Que así somos muy en esos formatitos de los piden todos, que no vaya a ser que luego necesite el cumpleaños o algo, se va a ocurrir alguna cosa adicional. Entonces, si la atribución no me la da, o yo no tengo claro para qué voy a construir una base, y ojo, porque luego también tenemos la exigencia de cómo desagrego la información. Entonces, para poder desagregar quién es mi usuario de servicio, si es mujer, si tiene alguna, si pertenece a un grupo indígena, si tiene una discapacidad, todo eso implica datos personales. Entonces, ¿para qué quiero eso y a qué va encaminada cierta política pública o cierta desagregación que voy a pedir? Porque mientras más pide mi base, más identificable hago a la persona y más medidas tengo que tener. Entonces, aquí tengo que, digamos, combinar principios de finalidad, para qué la quiero. Hay una parte también de licitud, si seguimos en la que sigue, ahorita vamos y venimos para verla, por favor, la que sigue. Fíjense, aquí está licitud, que efectivamente yo lo recabe para fines, obviamente aquí todos trabajamos para fines lícitos, tenemos un fundamento normativo de la función que hacemos, pero también eso me tiene que dar una atribución de recabar el dato, y luego para qué lo quiero, y luego cuánto voy a recabar, y de esos que datos son sensibles, ¿sí? Fíjense, también lo tengo que recabar informándole, y si podemos regresar al anterior, por favor. Porque su consentimiento, esta parte que es clave, tiene que tener alrededor el resto. Yo le tengo que informar vía el aviso de privacidad, decirle para qué quiero tu dato. Y tú, Mireya, ¿verdad? Tiene que ser Mireya clarísima, consciente que para ese fin lo voy a recabar. ¿Cuáles, cuántos, para qué, durante cuánto tiempo, cuáles son sensibles, qué voy a hacer con ellos, si los transfiero, si no los transfiero? Tiene que decir sí, acepto, como cuando uno se casa, así, esto es lo que compré, o esto es con lo que voy a vivir toda la vida, ya que si luego sale, es que no sabía que tenías eso, pues es que usted no leyó bien, seguramente el aviso de privacidad, o no le informaron bien. Entonces fíjense cómo tiene que ser ese alcance. El consentimiento es clave aquí, la finalidad es los que son para el tratamiento específico e información. La persona tiene que tener claridad de para qué, y tiene que saber los mecanismos para poderse también oponer, o para poder decir eso no lo quiero, etcétera. La que sigue. Fíjense, proporcionalidad, eso es clave, es lo que yo les decía, no nos pasemos, que justo los que necesitamos, ni más ni menos, y asociados a lo que estamos desempeñando de función. Transparencia,
se abran sus datos, sino que la persona tiene que tener claridad y ser accesibles y fácil de entender. Para él tiene que haber transparencia frente a Jorge, no porque todo el mundo se vaya a enterar, ay, ¿qué están haciendo con datos de Jorge? Sino que Jorge tiene que tener claridad de la transparencia con él respecto del uso de sus datos, más tener claridad de información, y eso se los pasa al costo, no nada más para el tema de sujetos obligados, sino ustedes como usuarios, todos nosotros, de los de privados, que como se quieran fijar les toca ir a INAI, pues ya saben, American Express, Movistar, todas esas compañías, no dicen, ahí lo cortan de la esa pantalla, no estoy haciendo publicidad a nadie, a todas esas compañías de servicios privados, todas las que tenemos todo el tiempo relación, tendríamos que saber qué están haciendo con los datos, bancos, todo. Y temporalidad. Los datos personales tienen un ciclo de vida, fíjense, una temporalidad vinculada a la finalidad es durante un tiempo, el tiempo que necesite para tenerlos. Porque es que tener datos personales no es como, ay, los tengo ahí en el directorio, o sea, si es como riesgoso, pues yo me genera una responsabilidad de estar cuidándolos durante todo ese tiempo. La que sigue, por favor. Y por eso tenemos estos derechos que ustedes ya han oído muchas veces y que luego ejercen los ARCO, que significan acceso, rectificación, la C, cancelación o oposición. Yo puedo pedir acceso a mis datos, por supuesto, a quien sea, incluso, digamos, como usuarios de algún lugar donde hayan ustedes trabajado, pueden preguntarles ¿qué datos tienes de mí? Ya ni siquiera sé si tienes o no tienes, que eso sería acceso. Luego, por rectificar para cuando tenga que ajustar el domicilio o mi estado civil o lo que sea, de algún dato que sea importante que yo necesite tener actualizado, eso también, y ahí muestro yo el documento correspondiente. Cancelar o eliminar datos de los archivos, expedientes y sistemas a fin de que ya no estén en posesión. Yo puedo cancelar esos datos, ya cumplida también la finalidad, decir, oye, ya no, y oponerme fíjense, cuando no se ajuste a la finalidad. ¿Cuántas veces me llegan a mí una serie de, digamos, de avisos de que alguien más tiene el dato, yo ni autoricé, ¿no? Y me están llamando ahí para temas de la publicidad? Bueno, pues también dato. El que sigue. Y así es como están ustedes en datos personales en su numeralia, que como verán es poco representativa, es mucho menor lo que tenemos de recursos. Ahí apenas tienen dos, uno en 2012, uno en 2016, y muy poquito, se ejerce muy poco. Es un derecho que todavía no ha cambiado, a pesar de que es el que yo les decía, nos pega en lo directo, así en nuestra esfera inmediata. Y esto pues es un tema que también necesitamos promover. La que sigue, por favor. Con eso terminaría yo y abriría un espacio si alguien tiene alguna duda o alguna intervención sobre el tema. Digamos, es como ven una pasada muy rápida de conceptos, de principios, de los dos sentidos, que creo que les son útiles, más allá de las capacitaciones que tengamos, siempre tengan ese como checklist a la hora de atender solicitudes, porque luego nos enredamos cuando nos preguntan algo muy complejo, y dicen, no, como lo que les decía del caso de ese señor, entonces lo vuelve a sacar, porque si dice que es gratuito, no es discriminatorio, entonces, pues siempre favoreciendo, ¿no? Y eso les ayuda igual a la distinción de conceptos. ¿Alguna intervención? ¿No? Si no, con eso yo cerraría para que pase. ¿Cuál es su nombre? Betty. Es que tiene que ver mucho con la finalidad, ¿no? Del tiempo. Tiene que ver con la finalidad y con su catálogo de disposición documental. Entonces, por ejemplo, si el catálogo, como sus archivos necesariamente están vinculados a las atribuciones, es decir, los sistemas de datos personales que pudieran tener están vinculados a las atribuciones, entonces tiene que ver con cuánto tiempo se deben conservar en términos archivísticos, que inclusive consideran la finalidad en materia de protección de datos personales. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, en el info, los sistemas de tratamiento que tenemos en materia de capacitación tienen un tiempo de vida ya definido de 5 años, 3 años en archivo de trámite, 2 años en archivo de concentración, y obedecen a la finalidad de los datos personales. Si alguien me pregunta, o sea, si alguien le pregunta al info sobre su constancia de capacitación de hace 5 años, yo lo que puedo darle es la constancia de baja documental, ¿no? En ese caso, y está plenamente justificado. Sí, va sujeto a eso, y también, digamos, ya entramos al tema de archivos, pero archivos es fundamental para los dos derechos. Sin esos, y obviamente tanto en datos como en acceso. Y sí, va sujeto, depende del documento. También tenemos estos que son fiscales, que se tienen que guardar un rato y que ahí también lo mismo. Y siempre es importante, como bien apuntaba la directora, tener la baja documental. O sea, en la medida de lo posible, el comité tiene que decir no existe por esta baja documental, y tienen esos sujetos
respeto. Lo que es ideal sí es establecer, de acuerdo a la finalidad y dependiendo, no sé, y recabar más datos y para qué los quiero y cuánto tiempo, porque mientras más datos de alguien tengo en una base, pues más riesgo corro que alguien se filtre, se vaya y la responsabilidad va a recaer sobre mí, o tener mecanismos donde una sola persona no tenga acceso a todos, de tal manera que no hagas identificable a Jorge, sino pedazo, pero digamos sin perder la integralidad del funcionamiento. Entonces va por ahí, no sé si quedó más o menos claro. Perdón, nada más acotar, sí, la finalidad va también vinculada con materia de justicia y con la normatividad. Por ejemplo, en materia de recursos humanos, creo que, si la memoria no me falla, los datos se deben, es decir, todos los expedientes laborales de las personas y luego entonces todos los datos personales, creo que se deben mantener 90 años en atención a la normatividad. O sea, hay que ver la norma específica, eso es lo que yo recuerdo, ¿no? De la norma, no recuerdo en específico, pero hay que ver lo que dice, por ejemplo, el ISSSTE sobre cuánto tiempo se deben resguardar los expedientes de las personas que laboran en la alcaldía, ¿no? De manera particular. Y ahora con el sistema, digamos, que se va a generar de archivos, el Nacional de Archivos, con la nueva ley de archivos, que por cierto, si no saben, ya entró en vigor en junio, pues también ya, ahí vamos a también tener un mayor desarrollo de eso, que siempre uno nunca tiene claridad de los tiempos. ¿Alguien adicional? Bueno, ¿no? Sí, Jorge. Es que digamos, yo entiendo el punto, pero por eso es muy importante la parte de archivos y por eso les decía que hay que tratar de pensar, sabiendo la vorágine que tienes todo el tiempo y de tu función sustantiva más de la transparencia, en algún momento tenemos que pensar cómo vamos a hacer procedimientos que faciliten, por ejemplo, la parte de archivos, cómo lo sistematizo, porque no tiene que ver con o sin ley, de todos modos tú tendrías que tener de la mejor manera posible ordenada la casa. Si te piden cosas muy viejas, la directora y platicábamos, tienes manera por normativa de declarar inexistencia. Hay veces que aunque no, pues si no lo tienes, declaras inexistencia. Y es importante ver, porque ya la nueva ley te da la opción en ciertos casos, dependiendo del caso, de que la generes. O sea, digamos, eso te ayuda. ¿Cuál es la lógica de eso? Que haya archivos, que no pase lo que decía el alcalde. O sea, que llegan y dicen, es que no tengo los archivos. Sí, porque eso es ya me los llevo a mi casa. No. O sea, digamos, tienes que ir generando archivos. Y en cuanto a la cantidad, ahí lo que se hace es que muchas veces, por eso es importante tener al menos una relación de qué tengo. No vas a tener hoja por hoja, pero más o menos. Y eso se lo puedes facilitar también al solicitante. Porque lo que sí no podemos, si tú tienes información, la que tengas en la alcaldía, no puedes decir que no. Digamos, ahí el derecho es así. Así sea en cada caso, nos han dicho, en cada caso todavía está como leve, pero las sentencias, expedientes, o sea, digamos, entidades que tienen mucha cantidad, dices, ¿qué hago? Entonces hay que pensar mecanismos, porque eso ya lo traemos, es un derecho que ya está, pues, ¿no? Entonces yo te entiendo tu punto, pero no hay ninguna causal, digamos, que evite que tú tengas que dar o brindar la información, hay que pensar la manera de facilitarlo, por ejemplo, tener índices, que vayan haciéndose consultas con tiempo, porque también la persona, digamos, aprovecha no gastar demasiado, o sea, va viendo qué información le sirve. Entonces, en esa comunicación creo que puede ayudar mucho a nivel solicitud, tratar de destrabar qué es lo que quieren, cómo les sirve, no en aras de, ya me pidió como mil, entonces ahora qué hago, sino tratando de hacerlo también sensible y entender, y puede ser que la gente avance. Nos pasó en algún caso, que no recuerdo, de alguna alcaldía que le pusieron a disposición a la persona que además la tenía en electrónico, fue la persona y luego tampoco se la dieron, entonces como que nomás ahí lo traían. Y al final pues sí se ordenó porque en otro recurso decían que lo tenían electrónico, o sea, de la misma entidad, que lo tengo en electrónico en uno y al otro sí que no lo tengo en electrónico, venga, ahí va el señor, no le dieron acceso y luego obviamente tenía un recurso donde ya había dicho que lo tenía electrónico. Entonces, esas partes son las que no pueden ser, entendiendo la carga, ¿no? Si les parece, por eso cerraría, porque creo que sigue la charla del presidente para que puedan aprovechar. Yo les agradezco mucho su atención, su disposición y espero que les haya